santificación. No pueden andar dos si no están de acuerdo. Esa escritura se encuentra en Amós 3:3. No pueden, dice, andar dos si no estuviesen de acuerdo. Lo más seguro es que van a tener conflicto. Y la voluntad de nuestro Dios es nuestra santificación. Que cada día nos santifiquemos para Él. Eso también se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Nuestro Dios nos desea a usted y a mí que cada día nos santifiquemos. ¿Por qué? Una y otra vez lo repetimos. Porque al lugar donde usted y yo deseamos ir es un lugar santo. Por lo tanto, necesitamos día con día entonces santificarnos para llegar a ese santo lugar. Estas grandes multitudes le seguían al maestro. Incluso también en los días de Juan el Bautista. Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir del juicio que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque grandes multitudes, dice, que le seguían, pero no le seguían como le debían de seguir, con un corazón arrepentido. No, ellos le seguían porque decían ellos: vamos a ver qué vamos a encontrar acá. Pero él quería mirar frutos dignos de arrepentimiento. Y no simplemente de seguir a donde iba toda la gente. No, hacer lo que el Padre había mandado hacer. Bendito el nombre del Señor. En la lectura que leíamos decía que al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús, dice, no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Es decir, Jesús los envió a ellos solos y Él se quedó en aquel lugar. Pero cuando ellos buscaron a Jesús, no le encontraron. Pero dice que otras barcas, dice el verso 23, pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente, pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es hermoso cuando usted y yo tomamos esa decisión. O como cuando alguien nos predicó un día y tomamos esa decisión de buscar a Jesús. O es decir, Él nos encontró a nosotros, pero tomamos la decisión de ir tras Él y seguimos caminando día con día hasta el día de su venida. Ese día nunca se nos va a olvidar, el día que Él nos encontró. Porque a veces se malinterpreta y se dice: no, es que yo encontré a Jesús. No, Jesús nunca estuvo perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Por lo tanto, Él nos encontró a nosotros, quizás en nuestros delitos y pecados, pero de ahí Él nos rescató y ahora nos ha hecho nuevas criaturas. Porque su palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No vamos a poder seguir siendo iguales. Los que le seguían a Jesús, sí decían ellos: no, es que nos acaba de dar de comer y ya como que ya hay hambre otra vez, a ver si nos vuelve a dar otra vez. Por eso le seguían, porque querían mirar los milagros. No porque le amaban, no, porque querían otra vez llenar el vientre. Usted y yo no tenemos que seguirle de esa manera. Tenemos que seguirle por lo que Él es en nuestra vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro todo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El primer punto que yo escribí acá dice: ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa para usted seguir a Jesús? Quizás va a significar dejar muchas cosas, muchas comodidades, quizás algunas veces, con tal de seguir a Jesús. Seguir a Jesús significa dejar todo por amor a Él. Dejarlo todo por amor a Él. En una ocasión le preguntaron a Jesús: mira, Jesús, nosotros hemos dejado todo, hemos dejado padre, madre, hijo, ¿y qué recompensa vamos a tener? Los que le seguían se interesaban en eso y le preguntaban: ¿qué es lo que vamos a obtener de pago? Y Jesús les dijo: van a obtener más que lo que han dejado, y al final de todo, la vida eterna. Esa es la que el Padre nos ha prometido a nosotros, la vida eterna. Porque su palabra dice: y si no fuera así, dijo Jesucristo allá en el capítulo 14 de San Juan, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa, que donde Él está, Él quiere que también nosotros estemos. Miren lo que dice San Marcos, capítulo 10. Hay que dejarlo todo para poder seguir a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 17.
Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Marcos 10:17 dice la palabra del Señor así. Al salir, dice, él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, o no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido, dice el 22, por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico no quiso despojarse de lo que tenía. Es decir, a él, para poder seguir a Jesús, lo que él tenía que hacer era despojarse de todo lo que tenía. Pero a él se le fue dificultoso, no podía hacerlo. Y cuando el maestro le pregunta, los mandamientos sabe: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre. Y él dijo: sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él esperaba que el maestro le dijera: ok, bienaventurado, el reino de los cielos es tuyo, entra al gozo de tu Señor. Pero le hacía falta algo. Para poder usted y yo seguir a Jesús, tenemos que despojarnos de muchas cosas. Quizás de esas cosas que nos asedian, esas cosas que no nos dejan estar bien delante de Él. Quizás pueden ser muchas cosas de ellas que quizás en otra ocasión podemos hablar con más detalle. Pero hay muchas cosas que tenemos que dejar para poder agradarle a Él y seguirle a Él. Bendito el nombre del Señor. Pero este joven rico, dice él, no, es que tenía muchas posesiones y se entristeció cuando el maestro le dice: anda y vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Pero este se fue triste porque lo que el maestro le pedía para él era algo grande, algo imposible hacerlo, y dice que se fue triste. Por lo tanto, seguir a Jesús significa despojarnos de aquellas cosas que quizás amamos, aquellas cosas que quizás nos gustan mucho, despojarnos de ellos. ¿Para qué? Para poder agradarle a Él. Mucha gente, vuelvo y le repito, querían seguir a Jesús, pero lo querían hacer a su manera, y no era así. Había que pagar un precio. No era solamente seguirle a Él a donde iba toda aquella grandes multitud. No, había que pagar un precio para poder hacer la voluntad de Dios Padre. Número 2, ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? ¿Por qué le seguimos a Él? Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué seguimos nosotros a Jesús? Porque hay gratitud en nuestros corazones, escribía yo acá. Porque hay gratitud en nuestros corazones y porque Él nos amó primero. Desde la fundación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron en huerto de Edén, Él ya estaba preparando un plan, un propósito para usted y para conmigo. Por lo tanto, usted iba ahora en nuestra gratitud, ya que Él nos amó primero, usted y yo le seguimos. ¿Por qué? Porque en gratitud de que Él nos amó. Por lo tanto, yo escribí acá: ¿por qué seguimos nosotros a Jesús? Porque hay gratitud en nuestros corazones y porque Él nos amó primero. Ahora, si Él nos amó primero, nosotros tenemos que amarle a Él sobre todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Y es uno de los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Cuando usted y yo hacemos eso, estaremos poniéndolo a Él siempre en primer lugar. Cualquier otra cosa ocupará el segundo o tercer lugar, pero Él debe de estar siempre en primer lugar. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros, dice, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. En el momento en que usted y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, a Dios Padre le place enviar a su único Hijo para que viniese a morir por cada uno de nosotros. Entonces, al momento que Él toma esa determinación de enviar a su único Hijo, por lo tanto ahí nos muestra su amor. Por eso su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo nosotros pecadores, Él vino a morir por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Él no esperó, decía yo el domingo, que usted y yo fuésemos primero, nos arrepintiésemos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo, así como usted y yo estábamos. Él no esperó que usted y yo nos convirtiésemos para decir, Dios, voy a esperar a que estos se conviertan y luego doy a mi hijo, porque qué tal y no se convierten y no va a valer la pena que yo dé a mi único hijo. No, en la condición que usted y yo estábamos, en la condición de pecado, así Él dio a su único hijo para morir por nosotros. Ahora, en agradecimiento, usted y yo lo único que nos toca es seguir sus caminos, seguir sus consejos, seguir sus pisadas, seguir lo que Él nos va enseñando a través de su bendita palabra. Porque en una ocasión los discípulos le decían a Jesús, muéstranos únicamente el camino. Y Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no conocen el camino. Por eso les digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es a través de mí. Hoy en día se dice que hay muchos caminos, pero hay uno solo que lleva a la vida eterna, y ese es Jesús de Nazaret. Uno solo lleva a la vida eterna. Antes de venirnos a la casa, nosotros en nuestra casa estábamos mirando las noticias. Y usted sabe cuál día es especial mañana se celebra en México, ¿verdad? Ahí van unos ahí, que un muchacho que iba hasta llorando con sus rodillas bien lastimadas. Ahí estábamos viendo las noticias. Y lastimosamente el diablo sigue enredando a esas personas en esas situaciones. Pero gracias damos al Dios del cielo que usted y yo ya no estamos ahí. Porque sabemos que ahora usted y yo, cuando tenemos una necesidad, venimos delante de Dios y Él nos concede nuestras peticiones. Porque si creemos que Él es de un Dios todopoderoso, podemos venir a Él y Él nos la da, sin necesidad de tanto asunto. Pero Dios es fiel y vamos a pedir siempre a nuestro Dios para que Él tenga misericordia de ellos, ya que siguen todavía en su ignorancia. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, para seguir a Jesús hay que despojarse de algunas situaciones, de algunas cosas que no nos dejan caminar bien. Número 3. La gente le seguía por los beneficios que habían recibido de Él, como lo que miramos en los versículos que leímos. Él les había dado de comer. En el versículo 25 que leímos al inicio dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué Jesús le respondía de esa manera? Porque Jesús sabía lo que había en sus corazones. Él sabía lo que ellos pensaban. Sabían cuál era el propósito por el cual le seguían. Jesús sabía que le andaban buscando, o porque le andaban buscando a Él porque les había dado de comer. No era por otra razón, sino por eso. Y por eso Jesús les dice, no, ustedes andan preocupados por esto y lo otro, pero no porque quieren ver las señales, no porque quieren comprobar si en realidad yo soy el enviado de Dios Padre. No, eso no es el interés de ustedes, sino porque les di de comer es que ustedes me andan buscando. Jesús conocía lo que ellos pensaban, y Jesús conoce lo que usted y yo estamos pensando en esta noche, porque Él es espíritu. Bendito el nombre del Señor. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos y de qué usted y yo tenemos necesidad, porque Él conoce todas las cosas. Aleluya. Jesús dice, criticaba a las personas que le seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales, en lugar de hacerlo para saciar su hambre espiritual. Muchas personas, dice, utilizan la religión para obtener prestigio, consuelo, incluso votos políticos. Pero esos, dice, motivos son egoístas. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él tiene la verdad y que en su verdad Él es el camino de vida. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús no por lo que Él está dando, sino por lo que Él verdaderamente es. Él es nuestro Salvador y por lo tanto a Él es que usted y yo vamos a seguirle. Su palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cualquier hombre en este mundo va a fallar, pero Él no va a fallar.
Él es un Dios fiel y verdadero y está a la disposición de cada uno de nosotros. Muchos siguen a Cristo quizás por cuántas cosas pudiéramos hablar en esta noche. Quizás por lucrarse, incluso aquí miraba y decía, incluso por votos políticos, por prestigio, por consolarse y por otras diversas cosas, o algo otros por egoísmo, diferentes cosas. Pero usted y yo, qué bueno que le seguimos por lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Él nos salvó estando usted y yo muertos de nuestros delitos y pecados, y nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso hay motivo entonces por qué seguirle. Y no seguir simplemente los milagros, sino seguir al que hace los milagros, aleluya. Seguir a Jesús de Nazaret, el que sí hacía los milagros, bendito el nombre del Señor. En cuarto lugar, ahora dice la gente, le pregunta, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el versículo 28, después que Jesús les dice, ustedes me siguen porque les di de comer, en el versículo 28 les dice Jesús, entonces le dijeron la gente, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mire lo que le respondió Jesús en el 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Únicamente ese era el encargo de Jesús, que creyeran que Él era el enviado de Dios. ¿Por qué Jesús les pedía esa petición? Porque no creían que Él era el Mesías. Jesús desde que Él nació no creían en Él porque no creían la manera en cómo Él había nacido. Esperaban quizás que naciese de alguien, de una persona de más alta jerarquía, pero no creían que iba a nacer como estaba establecido en la palabra del Señor. Y por eso cuando Él nace no creían que Él era el Mesías. Y muchos incluso hoy en día siguen esperándolo allá en Jerusalén o en Israel. Siguen esperando porque siguen esperando al verdadero Mesías que ellos esperan. Para nosotros Él ya vino y ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre y desde ahí intercede por usted y por mí. ¿Por qué decimos que está sentado a la diestra de Dios Padre? Cuando a Esteban lo estaban apedreando, él dice que miró los cielos abiertos y dice que vio a Dios y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto Él está allá y desde ahí espera ese día en que vendrá por usted y por mí. Por lo tanto, ese día será un día glorioso, un día nunca antes visto, cuando usted y yo ascenderemos a esos cielos, bendito el nombre del Señor. La gente le pregunta a Jesús, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que nos queda hacer ahora? Y Jesús le dice, nomás crean que yo soy el que ha sido enviado de Dios Padre. Eso era lo único que tenían que hacer, porque la palabra dice que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Está como quien dice fácil, pero no termina ahí. Hay que llevar una vida apartada para el Señor, una vida siguiendo una vida apartada en comunión con Él hasta el día de su venida. Gloria al Señor. Muchos dicen que buscaban sinceramente a Dios, quedaron perplejos en cuanto a lo que Él es. Dice que hagan las religiones del mundo, presentan, dice, los intentos de la humanidad en responder a esa pregunta. Pero la respuesta de Jesús es breve y sencilla. Debemos creer en Él, que Dios le ha enviado. Lo que agrada a Dios no surge del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. El primer paso es, dice, aceptar que Jesús es el que dice ser. Todo, dice, desarrollo espiritual se edifica sobre esta función. Declarar que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Cuando usted y yo declaramos eso y cuando usted y yo creemos en esa palabra, ¿se acuerda usted en aquella ocasión cuando Jesús pregunta quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y el apóstol Pedro se levanta ahí entre todos. Unos decían que era Elías, otros que era uno de los profetas. Pero cuando Pedro se levanta, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, para que usted y yo le hayamos aceptado un día a nuestro Jesucristo como nuestro Salvador, Él tuvo que primero nosotros abrirle nuestro corazón y Él entrar a nuestro ser. Una vez que Él hizo eso en nosotros, ahora usted y yo nos queda más que seguirle a Él hasta que Él venga. Aleluya. Eso es lo que encontramos en Mateo
capítulo 16, versículo 16. Aquí está la confesión de Pedro. 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en el 17 Jesús le responde. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchos querían creer en Jesús, muchos querían seguir a Jesús y le seguían, como hemos estado mirando desde el inicio, porque miraban los milagros que él hacía. Pero no le seguían como se le debía seguir, con un corazón íntegro o con un corazón sincero y apartado del mal, o es decir, con un corazón arrepentido. No, ellos le seguían por lo que él había hecho, no por lo que en realidad era Jesús. Jesús es y era el Hijo del Dios viviente, pero ellos no lo aceptaban de esa manera. Cuando le preguntaban a Jesús si él era el rey de los judíos, él decía sí. En unas ocasiones él decía sí, tú lo has dicho. Y así se representaba a él, pero no creían en todo lo que él hacía. Levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos, incluso levantaba a los muertos, pero él decía no, lo hace por las obras del otro, del enemigo. No creían que lo era el enviado de Dios. Pero usted y yo en esta noche somos bienaventurados porque creemos en él sin haberle visto. Únicamente porque creemos en su bendita palabra, ya que su palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y su palabra es su espíritu, y por eso usted y yo creemos en ella, porque creemos en bendito Dios, que él le preparó hombres debidamente para que escribieran este santo libro. Gloria al Señor. Dios sabe aún lo que usted y yo pensamos. ¿Sabía usted eso? Que desde antes que usted y yo digamos algo, él ya lo sabe. Hace un instante yo le decía a ustedes que él sabe lo que usted y yo estamos pensando en esta misma hora. Él sabe. Dios sabe aún lo que usted y yo pensamos. ¿Quiere que miremos esa cita? Vaya conmigo al libro de San Lucas, para que usted y yo miremos que sí, él sabe lo que usted y yo estamos pensando en esta hora. Si es bueno, él lo sabe. Y si es malo, también lo sabe él. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 36. 7:36 de San Lucas. Dice la palabra del Señor así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces dice una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, oiga bien, no lo dijo en voz alta, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mire lo que dice el 40. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjaguado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Dice que Simón dijo para sí mismo: si este fuera el que dice que es, fíjate usted, ya le había convidado a comer a su casa.
la mesa estaba servida y de repente aparece esta mujer pecadora y va a los pies del maestro y empieza a besar los pies del maestro, lo que decía aquí en la escritura, y empieza a lavarlo con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos. Pero Simón, no crea usted que habló en voz alta, no. Para sí mismo dijo él: si este fuera profeta, supiera quién le está tocando los pies o quién le está besando los pies. Pero Jesús supo que lo que estaba diciendo. Por eso es que Él sabe lo que usted y yo estamos pensando. Porque Él es omnisciente y es omnipresente y Él es todopoderoso. Aleluya. Por eso es que Él está en todo lugar. Él sabe con qué disposición o con qué necesidad usted y yo hemos venido en esta noche. Y Él nos la puede suplir, ya que Él es todopoderoso, aleluya. Y como Él es todopoderoso, por eso usted y yo tenemos por qué creer en Él, porque Él los puede hacer todo. Aún lo imposible, Él lo hace posible. Cuando el médico le ha dicho al ser humano: ya no hay remedio para ti, ahí es donde Él viene obrando y hace los milagros posibles. La gente le seguía al maestro por los milagros que Él hacía. Usted y yo no le vamos a seguir por ello, sino por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Lo demás, que los milagros que vengan, las sanidades que vengan, ya será añadidura para nuestra vida. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, padecía un aguijón en su carne. Y muchas veces dice que él había rogado a Dios para que se lo quitase. Y dice que Dios le había dicho: bástate mi gracia, Pablo, bástate mi gracia. Por lo tanto, si usted y yo un día estamos con alguna dolencia, esperemos con paciencia y Él nos puede sanar. Porque para Él no hay nada imposible, aleluya. Y si a Él no le place sanarnos, no nos preocupemos, porque este carapacho que usted mira acá, aquí se va a quedar. Y cuando estemos allá, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, donde no va a haber dolor, donde no va a haber enfermedad. Un cuerpo santificado para alabar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Y esa es la esperanza que usted y yo tenemos, un día llegar a ese santo lugar. Pero para llegar a ese lugar, sigamos a Jesús. No por los milagros que Él va a hacer. O si de repente invitamos a un predicador: no, es que yo voy a ir porque yo quiero mirar los milagros que Él va a hacer. No. Usted y yo vamos a seguirle a Jesús por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Ya todo está pagado. Usted y yo tenemos todos los beneficios para poder obtenerlo. Únicamente tenemos que pedirlo. Su palabra dice que el que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Únicamente hay que tocar la puerta y las bendiciones están a nuestro alcance. Eso es lo único que usted y yo tenemos que hacer. Y no seguir a Jesús por lo que Él sigue haciendo. No, seguirle por lo que Él es en cada una de nuestras vidas. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, a Él le vamos a seguir. Aleluya. La enseñanza que nos da en esta noche, la enseñanza del fariseo, es que usted y yo tenemos que esperar en el Señor y no juzgar de una manera así como lo hizo Él. Él estaba mal, aquella mujer le había recibido como Él debía de recibirlo y no lo recibió de la manera. ¿Por qué? Porque Él tenía temor que lo que iban a mirarle sus compañeros. Le había convidado a su casa, pero dijo él: no le voy a recibir con un beso porque ¿qué van a decir mis compañeros? O no le voy a recibir limpiándole los pies porque ¿qué va a decir el otro? No, pero aquella mujer pecadora no tuvo temor a nada. Cuando usted y yo venimos un día a los pies del Señor, venimos en la condición que estábamos y Él nos perdonó todos nuestros pecados y los ha echado a la profundidad de la mar, y Él no se acuerda más de ellos porque Él nos ha perdonado. Su sangre preciosa, dice la Escritura, que nos ha limpiado de todo pecado, aleluya. No de algunos pocos solamente, nos ha limpiado de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Yo escribía una breve conclusión para este mensaje y estoy terminando. Lo que yo escribía para este mensaje de conclusión dice así: debemos seguirle no por lo que Él da, sino con agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, pagando el precio por cada uno de nosotros. Por eso tenemos que seguirle. El precio ya fue pagado, la deuda ya fue pagada. En los últimos días yo he estado mencionando esto y he estado diciendo esto, y una vez más lo voy a mencionar. Usted y yo ya estábamos a punto de que íbamos a recibir nuestra muerte, pero Cristo dijo: no,
yo voy a morir en lugar de este. Y él dijo, no, yo voy a morir en lugar de este. Y así lo hizo. Y al momento que ya iban a darnos muerte, él llegó a ese cuarto y murió en lugar de nosotros. En esa cruz del Calvario, él dijo, no, yo voy a morir por toda la humanidad. Y aunque fue dura su agonía, aún estando ahí, él decía que si era posible que pasara aquella copa sin él beberla. Pero dijo él al Padre, pero no va a ser mi voluntad, sino la suya. Y así pasó. Al final él dio su vida por usted y por mí. Y ahora usted y yo somos nuevas criaturas, comprados a precio de sangre. Y porque ahora somos comprados a precio de sangre, entonces le vamos a servir a él hasta que él venga. Bendito el nombre del Señor. Así que en esta hora damos gracias al Señor por la reflexión de la palabra del Señor. Le invito en esta hora que se ponga sobre sus pies. Y vamos a dar gracias a nuestro Dios por la bendita palabra en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre, por su bendición.